Señora Carmen Ruiz, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Y sabemos que Salvador Dalí es un gran artista y en sus obras se mezclan muchos elementos diferentes. Entonces, en primer lugar, ¿podría explicarnos un poco de qué manera la ciencia, en particular la física y las matemáticas, que influyó en sus obras y su proceso creativo? Es verdad, Dalí es un artista muy complejo. Sí que hay una cosa que es verdad, que podemos reseguir su trayectoria a partir de sus intereses científicos. Desde los inicios, él ya le interesa mucho la ciencia. Era un joven de 20 y pocos años que ya leía revistas científicas y esto hasta el día de su muerte prácticamente. Entonces, concretamente, las matemáticas y la física, sobre todo la física, le interesa mucho. Ya en los años 20, 30, le interesa mucho la mecánica cuántica. Está, como todos los surrealistas y mucha gente del mismo periodo, le interesa mucho el cambio que hubo de concepción a los inicios del siglo XX, con Einstein, Heisenberg, Schrödinger, todos estos científicos que cambiaron el paradigma de la física. Entonces la mecánica cuántica le interesa mucho, la física nuclear también muchísimo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando lamentablemente estallaron las bombas atómicas. Entonces, pero todo el concepto científico le interesa mucho, hasta el punto que lo traslada a su obra. Y la matemática, todo lo que tiene que ver con la geometría, le interesa muchísimo. ¿Y cómo aborda el museo la relación entre arte y la ciencia en el contexto de la obra de Dalí? En obras que podemos ver aquí en la exposición, pues aparte de las obras que tienen que ver con dobles imágenes, que entonces son juegos ópticos que nos hace Dalí, entonces ya tenemos un tema científico, la óptica, ¿no? Aquí, pues hay uno muy claro que son las estereoscopías, que son estas obras que son dos pares de pinturas que gracias a un sistema óptico con espejos pues podemos ver en relieve, en 3 dimensiones. Y a la vez, una de las obras que tenemos aquí estereoscópica, pues que es la estructura del ADN. Vemos que el sujeto de la obra, el protagonista, pues es la molécula de ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es la que tenemos todos, ¿no?, en nuestras células, que es lo que nos dicta la genética, no la herencia. Entonces vemos aquí unido pues este interés, tanto desde el punto de vista bioquímico como la óptica, en una misma obra. Pues nosotros tenemos la gran suerte de que en nuestro museo, en el Teatro Museo Dalí de Figueras, hay representación de toda su obra y hay representación del pensamiento de Dalí, sobre todo de su pensamiento. Entonces, como la obra de Dalí no se puede separar de sus intereses científicos, a lo largo del recorrido del museo pues vamos viendo estos intereses. Tenemos una sala dedicada a las ilusiones ópticas, con estereoscopías, también con hologramas, que fue el primer artista que utilizó la holografía como parte de su obra. Entonces tenemos hologramas, además hologramas que están desde el inicio, desde que Dalí inauguró el museo en el 1974 del siglo pasado. Es decir, que está muy presente y entonces de forma inherente en algunas de las obras que están en la exposición. Y por último, me gustaría saber cuál es la importancia de Dalí en el imaginario colectivo, donde hablar de algo surreal ahora es común, pero es un concepto que él ayudó a dar forma. Dalí pertenece al que se llama el movimiento surrealista, ¿no? Es un movimiento que el año que viene va a cumplir 100 años, en 1924, ¿no? Va a cumplir 100 años. Entonces, una de las aportaciones de Dalí al grupo surrealista es pues, su método paranoico-crítico de interpretación de la realidad, ¿no? Él pensaba pues, que nosotros la realidad lo concebimos de una manera, pero si tuviéramos una mente paranoica veríamos otras cosas. Entonces, entre esto y la incorporación de las enseñanzas de Freud, de sus lecturas de Freud, a partir de la interpretación de los sueños, él en su pintura lo que hace, él decía que su pintura quería que fueran como fotografías pintadas a mano. Entonces, ¿qué pasa con Dalí? Que tú lo que ves en su obra es fácil de reconocer. No hace falta que lo entiendas, pero sí que ves cosas que las puedes reconocer. Por ejemplo, una de sus obras más famosas, La persistencia de la memoria, del año 31. Tú ves un paisaje en el cual ves unos relojes.
pero son los relojes que son blandos, que es una cosa que no, que de entrada te puede chocar. Pues ha sido capaz pues que se convierta en un icono de su obra. Entonces, claro, podemos relacionar una pintura tan surreal, de un ambiente tan sutil, que puede estar en nuestra imaginación, con una cosa cotidiana. Entonces yo creo que es el gran logro de Dalí, que ha sido capaz de trasladar esto al gran público. Tú reconoces perfectamente lo que ves. Si además conoces el paisaje de su tierra, de Portlligat, del Cabo de Creus, sabes que aquello está pintado en el Cabo de Creus. Yo creo que en el público, las personas que vemos su obra, como somos capaces de reconocer, entonces asimilamos toda la imaginería de Dalí y ya forma parte de nuestro imaginario. Tú ves la pintura, ves que es una atmósfera surreal, pero a la vez reconoces lo que ves. Entonces ya pasa a formar parte de nuestra imaginación. Por eso es un buen ejemplo de surrealidad y de artista surrealista. Muchas gracias, señora Carmen, por compartir con nosotros tantas informaciones de Salvador Dalí y esta exposición. Pues muchas gracias a vosotros.